Hola, hola, hola. Muy buenos días, buen día a toda Latinoamérica. ¿Cómo estáis? Aquí vuestro amigo Rafael Galán, del equipo comercial de Surland, transmitiendo desde la calurosa Madrid. Aquí ya hemos entrado en el verano muy fuerte. Estos últimos días hemos tenido temperaturas de más de 40 grados. Así que la verdad que para quien niegue el cambio climático, yo creo que debería hacérselo mirar porque hace un calor que no es normal. Aquí no solo en Madrid, en toda España está haciendo una ola de calor impresionante y la temperatura del mar incluso está muy alta, lo cual no es normal y sin duda es debido a este cambio climático que enfrentamos y por el que nos debemos concienciar para no dejar el planeta hecho un desastre a nuestros hijos y nietos. Así que después de este speech ecologista, vamos con nuestra webinar de hoy, que vamos para un lugar un poquito más fresco. Vamos dentro de Europa, pero vamos a visitar, bueno, la zona del corazón de Europa, el centro de Europa Central. Vamos a hacer en nuestro itinerario todas las capitales imperiales. Y hacemos este webinar hoy, bueno, por un motivo, y es que como habréis visto, todos los que estáis trabajando como nosotros en turismo, habréis visto que todo el sur de Europa está muy lleno de turistas. Hablamos de Italia, de España, Portugal, incluso Francia o Grecia. Son destinos que ahora mismo están con una ocupación prácticamente del 100%. Entonces, nosotros hoy hacemos este webinar como sugerencia de un destino dentro de Europa que no está tan lleno en este momento y que se puede visitar y que lo tenéis a total disposición. Os voy a dejar aquí el itinerario del que vamos a hablar hoy, aquí en el chat, como por supuesto podéis formular cualquier pregunta para que lo podáis ir echando un vistazo y podáis saber lo que tenemos. Y no olvidéis que tenemos a disposición nuestra promoción del descuento del 20% en itinerarios destacados en Europa. O sea, que no dejéis de ofrecer a los pasajeros esta promoción que tenemos fantástica y que os voy a dejar aquí también en el chat, porque son itinerarios muy interesantes en fechas de alta temporada y que sin duda os puede servir para dar promoción en vuestras agencias, en vuestras operadoras y de esta forma ofrecer a los pasajeros. Así que vamos a... ¿Cómo está el amigo Jairo aquí en la de español? ¿Qué tal, amigo? Bueno, vamos a comenzar nuestro itinerario por todas las capitales imperiales. Comenzaremos en Alemania, Berlín y luego haremos Praga, Viena, Budapest. Vais a ver que es un itinerario fantástico, un itinerario que realmente merece mucho la pena esos 9 días y con un valor que realmente, teniendo en cuenta que tenemos hoteles siempre 4 estrellas y además en este tour todas las capitales imperiales son completamente céntricos, nuestro guía acompañante y nuestros guías locales siempre en español, el desayuno buffet incluido, visitas con auriculares, tasas turísticas incluidas también en el precio, transfer in y transfer out también dentro del valor. O sea que realmente 1.115 euros es un producto económico, sin duda. Entonces, es muy interesante. Alejandra, los precios de las opcionales lo podéis solicitar offline a través de nuestros operadores de turismo. No los tenemos publicados porque varían en cada temporada. Entonces, realmente es un precio muy competitivo que podéis por el que podéis ofrecer este itinerario fantástico a vuestros pasajeros. Aquí lo vemos el itinerario un poquito para que veáis el PDF del tour. Como os decía, es en todas las capitales imperiales. Como siempre, veis aquí el precio base, el código del itinerario, en este caso Europa, empezando por E, todas las fechas de salida. Como veis, este tour tiene salida prácticamente todo el año, con lo cual se puede incluso hacer en invierno. La hotelería en cada una de las ciudades, siempre 2 o 3 opciones por ciudad. Ya sabéis que 15 días antes de la salida informamos del hotel definitivo. El day by day del itinerario, los precios, temporada alta y temporada baja, y como siempre nuestro paquete de servicio de valor añadido, que tenéis aquí abajo el precio y que también lo podéis incluir. Luego lo vamos a ver en detalle, qué es lo que incluye nuestro paquete de valor añadido. Y siempre en azul, ya que preguntáis por las opcionales, veis estas letras en azul son siempre las visitas opcionales, algunas incluidas, la mayoría, gran mayoría, en el paquete valor añadido y otras que se ofrecen en destino. Así que bueno, es el Lectour todas las capitales imperiales. Os vuelvo a dejar aquí en el chat para los que os incorporáis ahora el link, ahí lo tenéis, para ir siguiendo conmigo el itinerario. Vamos a hacer este recorrido maravilloso por el centro de Europa
por el corazón del viejo continente y con esta frase del autor Hans Christian Andersen: viajar es vivir. Y realmente este año, después de la pandemia, ya hemos todos comenzado a vivir, porque realmente estamos todos viajando muchísimo esta temporada, lo cual hace lo que comentaba antes, que haya destinos que están con una ocupación muy alta, por lo que vengo comentando en toda esta temporada. A la hora de viajar, y sobre todo de viajar para Europa, mucha paciencia. Paciencia en el embarque del avión, paciencia dentro del avión, que seguro que va lleno, paciencia en la llegada porque seguro que va a demorar la salida de las maletas, paciencia con los transferistas, paciencia en la recepción del hotel, que seguro que va a haber fila para llegar a que nos entreguen la llave, paciencia en el elevador del hotel, paciencia en los museos, en los monumentos, paciencia en los restaurantes, en los bares, en fin, paciencia. Ese secreto está este año, porque realmente después de tanto tiempo cerrada por la pandemia, Europa está con una altísima ocupación. La previsión es que para el año que viene continúe así, con lo cual yo creo que es importante que esto digáis al pasajero: oiga, está estupendo viajar para Europa, es lo que tengamos, una de las cosas que sin duda al pasajero latinoamericano le gusta, pero que sepa que está con muchísima gente y que hay que tener paciencia. Arnaldo, sí, nosotros siempre garantizamos guía acompañante, ¿no? Y garantizamos todas las salidas. Nos diferenciamos de nuestra competencia precisamente en eso, que no requerimos un mínimo de pasajeros para operar, ni un mínimo de pasajeros para guía, en fin, está siempre garantizado. Es una de las diferencias de Surland con nuestra competencia. Y bueno, ya sabéis que este tour, todas las capitales imperiales, está incluido dentro de nuestra programación Europa, de los tours regulares por Europa. Se viaja a bordo de nuestros ómnibus, efectivamente con nuestro guía acompañante y nuestros guías locales que tendremos en destino, lo cual nos va a llevar a conocer los principales puntos turísticos de cada ciudad, de cada país, y aprovechar muchísimo el tiempo. Realmente hacer un tour regular permite que conozcamos exactamente los puntos que tienen interés, con transporte garantizado durante todo el tour. Obviamente, a bordo de nuestros ómnibus con Wi-Fi, completamente confortables y con una relación calidad-precio muy buena. Como os decía antes, este tour de 9 días, 1.115 euros, prácticamente es un regalo. O sea, que realmente es un producto con muy buena relación calidad-precio el hacer un circuito regular por Europa. Por supuesto, como decíamos, con guía acompañante. En fin, muchísimos diferenciales, muchísimas ventajas en poder viajar dentro de un tour organizado. Eso sí, tenemos que regirnos a la disciplina del grupo, habrá que respetar los horarios y al resto de pasajeros que van a bordo de nuestro autobús. Yo, como siempre digo, después de hacer un circuito hay que tomarse una semana de vacaciones para descansar, porque se consigue ver muchísimo, caminar mucho y realmente aprovechar el tiempo. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar nuestro itinerario en la ciudad de Berlín, la capital de Alemania. Como todos sabemos, es una ciudad bueno, muy poblada, de hecho, claro, la más poblada de Alemania y de toda Europa Central, quiere decir que será la mayor ciudad de las que vamos a ver en este itinerario, y hoy en día es una ciudad y un centro cultural y artístico de primer nivel. Una ciudad, podemos decir una ciudad nueva, porque realmente prácticamente la ciudad tiene menos de 100 años de vida, y es que con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial fue completamente destruida y hoy en día, pues claro, todos los edificios son nuevos, reconstruidos, y realmente una ciudad muy, muy, muy interesante, una ciudad abierta, con una población joven, muy diversa, culta, tolerante, en fin, realmente una ciudad muy vibrante y muy aconsejable de conocer. Los símbolos de la ciudad son el oso, que lo veréis siempre en el escudo, en la bandera de la ciudad de Berlín, y el Ampelmännchen, que es una figurita de un chico corriendo, que lo vais a ver siempre en los semáforos. Si habéis viajado para Berlín, lo habréis visto. Y Berlín es también llamada la capital del kebab. Parece que estamos en Turquía, pero no, estamos en Alemania. Pero realmente el intercambio cultural entre Turquía y Alemania es muy grande. Hay muchísima población de origen turco en Alemania, y de ahí que haya tantos kebabs en la ciudad de Berlín. Así que bueno, estas pequeñas curiosidades de la capital de Alemania, y hablar un poquito, cómo no, de la gastronomía. Gastronomía del centro de Europa, muy similar en todos los países, pero algunos platos específicos de Alemania. Como por ejemplo, estáis viendo ahí el Currywurst. El Currywurst es una salchicha, una de las variedades de salchichas alemanas, que
lógicamente es uno de los alimentos que tenemos que probar. En este caso, salchicha de cerdo con curry en polvo, que es este polvito amarillo que veis por encima, y ketchup. Se sirven cortaditas en rodajas con patatas fritas como acompañante y, lógicamente, es un plato muy típico de puestos callejeros, de pequeños lugares que los venden en la propia calle. Incluso en Berlín hay un museo, el Museo del Currywurst, que se puede visitar. Es un plato prácticamente nacional. Tenemos también otro muy conocido, el Eisbein, que es el típico codillo de cerdo, carne cocida, servida con chucrut como acompañamiento y patatas y guisantes hervidos, como estáis viendo en el slide. Este que es el más típico es de carne cocida. Luego hay otro en otras partes de Alemania, no tanto en la capital, que es el Eisbein, pero con carne asada. O sea, se puede hacer de las dos formas. O sea, que hay muchísimos restaurantes recomendables para probar el Eisbein, como por ejemplo el Fürletzen Instant o el Brafas. Os lo voy a poner aquí en el chat, por si alguno va a ir para Berlín o tiene algún pasajero ahí, pues que pueda hacer una reserva y probar el auténtico codillo de cerdo alemán. Tenemos los schnitzel, aquí lo estamos viendo, muy similar a nuestros amigos argentinos, a la milanesa. La milanesa es muy parecido el schnitzel, también de fama internacional. Es un plato también muy típico de Austria, que también lo vamos a visitar, y es carne de cerdo, de pollo o de ternera, empanada y servida con patatas fritas. Hay un lugar muy clásico en Berlín para degustarlo, que lo veis aquí, que es el Schnitzel. Schnitzel, un plato muy típico, ya os digo, muy similar con nuestra querida milanesa. Tenemos también los bretzels, este clásico alimento tentempié, podemos llamarlo, bretzel en alemán, con forma de lazo, que lo encontramos en panaderías, en cafeterías, en puestos callejeros, en muchísimos sabores. Puede ser dulce o salado, con queso, con chocolate, con semillas. Es realmente un alimento muy versátil y perfecto pues para vamos por la calle haciendo nuestra opcional, nuestro paseo y lo compramos el bretzel en cualquier puesto callejero y on the go ya vamos andando y comiendo nuestro bretzel para agarrar fuerzas para continuar el tour. Tenemos también el Kartoffelpuffer, aquí lo vemos, que es una especie de tortita elaborada con patatas ralladas, harina, huevo y cebolla. Se le da una forma redonda, se fríe en la sartén y ellos, los alemanes, lo comen o como entrante o como acompañamiento, en fin, un poquito como para complementar la comida. También lo mezclan mucho con puré de manzana porque contrasta muy bien con los sabores. O sea que, bueno, platos típicos de la gastronomía alemana, el Currywurst, el Eisbein, el Schnitzel, los Bretzels y el Kartoffelpuffer. Entonces, realmente, bueno, pues para que podamos experimentar la culinaria local, como siempre hay que hacer cuando uno viaja, ¿no? Intentar siempre pues, experimentar los alimentos locales, como en todos vuestros países. Mira, veo que hay gente aquí de Lima o de Colombia, pues sin duda una gastronomía también muy, muy sabrosa. Bueno, aquí veis un poquito el itinerario que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Como os decía, el tour, todas las capitales imperiales, tenemos que colocar el aéreo de llegada en Berlín, donde pasamos 2 noches, quiere decir que estamos en Alemania. Vamos a ir descendiendo vía Dresden hasta Praga, saldremos de Alemania y llegaremos a la República Checa, aunque ya no lo llaman República Checa, ahora oficialmente se llama solo Chequia, solo Chequia. Entonces le están cambiando el nombre, ¿no? 2 noches en Praga, luego llegaremos hasta Bratislava, quiere decir que saldremos de Chequia y estaremos en Eslovaquia, Bratislava es la capital de Eslovaquia, los 2 países que antiguamente formaban la antigua Checoslovaquia en la época comunista, que hoy ya sabéis que son 2 países. Llegaremos a Viena, quiere decir que saldremos de Eslovaquia, llegaremos a Austria, 2 noches en Viena, y finalizaremos en Budapest, capital de Hungría. O sea, Alemania, Chequia, Eslovaquia, Austria, Hungría. 5 países. 5 países en 9 días. Yo creo que es un tour muy completo, nos permite que las distancias en esta zona de Europa son cortas y realmente hacer un
itinerario muy bonito y muy disfrutable y con no tanto calor, como os decía, y ni tanta gente como en el sur de Europa. O sea que muy recomendable, sin duda, este tour, todas las capitales imperiales. Llegamos en Berlín, ya hemos dicho, capital de Alemania. En el primer día lo que hacemos es llegada, traslado, como ya sabéis, siempre incluido el traslado de llegada y traslado de salida, totalmente incluido en el precio, y llegada al hotel. Normalmente, en este primer día, a las 7:30 de la tarde, suele ser el horario marcado para la reunión informativa con nuestro guía acompañante, que acompaña al grupo todo el itinerario, y con el resto de componentes del grupo. Bueno, pues para ver cómo va a funcionar todo el itinerario, horarios, en fin, todas las indicaciones, dudas que pueda tener el pasajero este primer día de llegada. Y luego, lógicamente, tiempo libre. Porque ya en el día 2, ahí sí, comenzaremos nuestra visita panorámica. Normalmente sale a las 8 de la mañana, de 8 más o menos hasta el mediodía. Es una panorámica bien completa, ya sabéis lo que es una panorámica, visita a bordo de nuestro autobús, viendo, disfrutando de las vistas de la ciudad y las explicaciones del guía local, por supuesto, en español. Bajaremos del autobús en algunos puntos para tirar foto, pero no incluye ningún monumento interior. Siempre visita panorámica, como su nombre indica, para hacernos una idea de la ciudad. En esta panorámica de Berlín visitaremos, por ejemplo, en este día 2 haremos la opcional por la mañana y por la tarde, o tiempo libre, o alguna de las opciones. Ahora lo vamos a ver. La Puerta de Brandenburgo, la auténtica postal de la ciudad de Berlín, uno de los lugares más fotografiados, está Brandenburger Tor, una de las puertas de entrada, uno de los símbolos más importantes de la ciudad, inaugurada en 1791 y que simboliza el triunfo de la paz sobre las armas. Son 26 metros la construcción en total, hasta la parte superior, y nos recuerda en este estilo neoclásico, como estáis viendo, un poquito pues, como la Acrópolis de Atenas, un poquito de construcción neoclásica, clásica griega. Se encuentra en el corazón de la ciudad, muy cerca de la Pariser Platz o de la Potsdamer Platz, la Puerta de Brandenburgo. Veremos también el Reichstag, aquí lo estáis viendo, el Reichstag, uno de los edificios más significativos de la ciudad. Reichstag en alemán significa en español directamente dieta imperial y hace referencia a los diferentes parlamentos que se sucedieron en Alemania entre 1849 y 1944. Veis que también con estilo neo-renacentista, o sea que es un estilo muy que lo vamos a ver mucho a lo largo de toda la ciudad, y no solo de Berlín, sino en todas las ciudades que vamos a ver en este recorrido de todas las capitales imperiales. Desde el 94, cada 5 años se reúne ahí la Asamblea Federal para elegir al presidente de Alemania. Es el Parlamento. El Reichstag hoy en día es el Parlamento. Veremos, como no, el muro de Berlín, todo el memorial, el East Side Gallery, le llaman, de lo que era antiguamente el muro de Berlín. Como sabéis, Alemania estuvo dividida en dos hasta 1989. Eran dos países realmente, República Democrática Alemana y República Federal de Alemania. Incluso, pues claro, de esta forma, como se dividieron las dos ciudades, la zona de ocupación soviética durante la guerra y de la zona estadounidense, inglesa, francesa, ahí quedó dividida, la ciudad quedó dividido el país en dos, República Democrática, el país oriental, comunista, y República Federal Alemana en el lado occidental. En el 89, el 9 de noviembre, ya se dio autorización, ya se podía cruzar de un lado para otro, gracias a Dios. Ahí se reencontraron muchas familias que habían permanecido tantos años separadas, y ya en esos primeros días se vieron algunos agujeros en el propio muro, hasta que finalmente todo concluyó con la caída del muro de Berlín y una Alemania unificada. Y ya se unificaron las dos Alemanias y quedó constituida como el gran país que conocemos hoy en día. Esta zona del muro del memorial del East Side Gallery es una pequeña zona donde aún se ha dejado el muro para que podamos hablar de la historia, de cómo
de cómo fue todo este proceso de la caída del muro de Berlín. Y, por supuesto, también lo vamos a visitar en nuestra panorámica y darle mucho destaque porque forma parte no solo de la historia alemana, sino de la historia mundial, podemos decir. Bueno, en la parte matinal de este día 2 es cuando hacemos nuestra completísima panorámica y por la tarde, ya después del almuerzo, vamos a ofrecer a los pasajeros o bien tener tiempo libre en la ciudad para quien quiera estar libre por Berlín o bien hacer nuestra visita opcional de la isla de los museos. ¿Qué se hace en esta opcional? Bueno, lo que se hace es visitar uno de los museos de la isla de los museos y luego visitar el campo de concentración de Schaffhausen. Se hace tras la panorámica, como os decía antes, y se hace uno de los museos, el Neues o el Pérgamo, y después, a continuación, vamos hasta Oranienburg para hacer nuestra visita al campo de concentración de Schaffhausen con guía local. De esta forma, ¿qué es lo que hacemos? Vamos en autobús hasta esta área de la ciudad, hasta la zona de la llamada Isla de los Museos. Y ahí o bien visitamos el Museo Pérgamo, que fue inaugurado en 1930, ahí encontramos el altar de Zeus, es todo obras del periodo helenístico, obras de Mesopotamia, de Roma, de Grecia, de arte islámico, o bien visitamos el Neues Museum, que es sobre todo basado en obras del Antiguo Egipto, y ahí encontraremos a la escultura de la reina egipcia Nefertiti, también algunas cosas de la prehistoria. Visitaremos uno de los dos, dependiendo de la ocupación, visitamos uno o visitamos otro. Y después de la visita al museo, vamos hasta Oranienburg, donde vamos a visitar el campo de concentración de Schaffhausen. El campo de concentración de Schaffhausen, construido en 1936, ya sabéis, toda la historia del nacionalsocialismo, de las SS, donde aquí encerraban a los prisioneros bajo esta frase de Arbeit macht frei, que significa el trabajo libera, el trabajo os hará libres. En fin, hay que conocer toda la historia también de los campos de concentración, pues sin duda para no volver a cometer los mismos errores. Es una visita muy completa. ¿Tarifa gente en este programa? Pues 40% de descuento para gente de viajes en temporada baja. Podéis solicitarnos. Bueno, este día 2 que pasamos en Berlín completo y ya en el día 3 salimos de Berlín, como os decía, a bordo de nuestro autobús y finalizaremos esta etapa el día 3 en Praga. Saldremos de Alemania y llegaremos a Chequia. Pero antes hacemos una paradita en Dresden. ¿Por qué paramos en Dresden? En Dresden paramos estratégicamente porque es una ciudad interesante. Hacemos un pequeño tour de orientación y dejamos un tiempito libre para recorrer sobre todo el casco antiguo. Un poquito más de 500.000 de habitantes y una ciudad fundada en 1173 y que es muy bonita, muy linda porque sobre todo predomina el estilo barroco y también es una ciudad bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial y por tanto totalmente reconstruida. Y lo más bonito de la ciudad es esta llamada, está toda la costanera, podemos llamar, llamada Terraza Brühl o Balcón de Europa, que es un conjunto arquitectónico que se extiende a lo largo del río, que es el río que veis ahí, es el río Elba, y que pues, nos lleva por todo el casco antiguo. Así que hacemos esta paradita en Dresden, todavía en Alemania, para finalizar este día 3 llegando a Praga. Llegaremos a Praga, capital de la República Checa y capital de la región de Bohemia, y lógicamente capital de Chequia, el centro político, cultural y económico del país. Hoy en día Praga es considerada una ciudad global, a la altura de Roma, a la altura de Atenas o a la altura de Berlín. Es una ciudad de aproximadamente 1.200.000 habitantes y cuyo origen se remonta a el año 500 a.C., aunque hasta el siglo X no es cuando ya se empieza a hablar de Praga como ciudad. Tener en cuenta que Praga es una de las 20 ciudades más visitadas del mundo. O sea, es una ciudad espectacular, llamada Ciudad de las 100 Torres o la Ciudad Dorada, y está bañada, como veis aquí, por las aguas del río Moldava. Río Moldava y, claro, todo el centro histórico de la ciudad es declarado
Patrimonio de la Humanidad. Una de las ciudades más visitadas y también una de las ciudades donde más cerveza se bebe. No podemos olvidar que Chequia es el país en el que más cerveza se bebe por habitante. O sea que vais a encontrar muchas variedades ya desde la Pilsen, que es la cerveza típica local, muchas variedades, y a quien le guste la cerveza va a poder disfrutar en la ciudad. Aquí veis, bueno, un poquito algunas de las curiosidades que os comentaba, incluida que es Praga, hoy en día es una ciudad unificada, pero es la unión de 5 ciudades pequeñitas, incluso ahora vamos a hablar un poquito de los barrios, está bien esto, lo vamos a comentar ahora, y con los asentamientos de los boyos, que fue la tribu que originalmente llegó hasta esta zona. Hay un plato muy típico de la gastronomía checa, que es el Vepronedlo Serlo, lo estáis viendo aquí, que es un lomo de cerdo asado, en salsa de cebolla y que se sirve sobre una manta de chucrut y acompañado de un pan hervido típico local que se llama el nedlik. Un plato intenso, un plato muy sabroso el que podemos degustar, el Vepronedlo Serlo. En el día de llegada, en el día 3, como llegaremos a mediodía, arrancamos directamente con la panorámica. Vamos a hacer la panorámica de Praga para ya situarnos en la ciudad y poder contemplar los principales monumentos y lugares de la ciudad, como por ejemplo, como no, la plaza de San Venceslao. Llegaremos a Praga sobre las 3:30 y la panorámica tiene una duración de aproximadamente 3 horas, va hasta las 6:30. Plaza de San Venceslao, es el corazón, la plaza, digamos, mayor de la ciudad, alargada, mide 750 metros de largo por 60 de ancho, y los edificios que la rodean, esta plaza de San Venceslao, pues sobre todo hoteles, restaurantes, tiendas de moda, realmente mucho ambiente en esta zona de la plaza de San Venceslao. Todo el centro de Praga es muy animado, sin duda, y se puede disfrutar. Aquí vemos la Torre de la Pólvora, que veíamos antes en la panorámica desde el río Moldava. La Torre de la Pólvora, por supuesto, también la visitamos. Es una torre gótica situada en la entrada de todo lo que es el casco antiguo, construida en 1475. Era una de las 13 puertas que daban acceso a la ciudad, que en su origen estaba fortificada. O sea que bastante interesante. En el siglo XVII se utilizó como almacenamiento de pólvora, de ahí el nombre actual de Torre de la Pólvora. Hoy en día, lógicamente, no contiene pólvora. Es una torre muy bonita, sin duda, muy buenas fotos las que se pueden tomar en este lugar. Dan la entrada de lo que es el casco antiguo de Praga, toda la ciudad vieja, toda la ciudad. Pues genial, mira, sí, pues mira, estuvimos juntos en el Países Bajos, y este también lo hicisteis, capitales imperiales. Dos tours maravillosos, tanto este como el Países Bajos, excepcionales. La plaza de la ciudad vieja, la plaza de la ciudad vieja, donde tenemos actualmente el mercado, donde ya hemos hablado en las formaciones sobre los mercadillos de Navidad, que aquí colocan un mercadillo muy interesante en la Navidad. Por cierto, en breve estaremos lanzando ya esa programación de mercadillos de Navidad para que podáis ya reservar de cara a diciembre, aunque parezca todavía pronto, pero como Europa está tan lleno, hay que reservar con mucha anticipación. Y bueno, aquí, sobre todo a mediados del siglo XIV, es cuando se desarrolló toda la vida de la ciudad, y vemos sobre todo la torre gótica de 60 metros, que es lo más clásico, lo más típico que podemos ver, y que incluso se puede subir arriba a ver toda la panorámica de la ciudad, todo el ayuntamiento, la plaza vieja, y por supuesto el reloj astronómico, que lo vemos aquí. Es siempre una parada obligatoria, el reloj astronómico, porque es el reloj medieval más famoso del mundo, construido en 1410, y cuyo cometido no es solo dar la hora, sino representar las órbitas del Sol y de la Luna. Cada hora en punto, aquí vais a ver unos muñequitos que salen, entonces siempre intentamos estar en la plaza a la hora en punto para poder ver el pequeño espectáculo. Aquí se agolpan muchísimos turistas para ver el pequeño espectáculo de muñequitos que salen del reloj astronómico. Muy, muy, muy interesante. Por cierto, no vayáis a esta cafetería, que es carísima. La última vez que estuve allí, me tomé una cerveza y no sé si me clavaron 10 o 12 euros. Y no vayáis, vais a ir a otro sitio. Sugerencia personal de Rafa. Bueno, el Puente de Carlos, muy clásico, y que atravesaremos a pie. El monumento más famoso de Praga, que comunica, como os decía antes, la ciudad vieja, que es llamada en checo el Staré Mesto, con la ciudad pequeña, que es la llamada Malá Strana, que iremos después en la panorámica. Después
lo vamos a ver. El puente de Carlos tiene más de 500 metros de largo y 10 de ancho. En su origen tenía 4 carriles destinados al paso de carruajes, de carros de caballos. Hoy en día es peatonal, completamente peatonal, y es llamada Puente de Carlos en honor a Carlos Carlos IV, que fue quien puso la primera piedra en 1357 de este Puente de Carlos, que sustituyó a un anterior puente de madera, que era llamado Puente de Judit, que se destruyó por una inundación. O sea que, bueno, es una panorámica, la panorámica de Praga muy completa. La mayoría se hace peatonal porque todo el centro de la ciudad es peatonal y se camina bastante porque hay mucho que ver y realmente es muy interesante. Esto lo hacemos, como os decía, aquí en el día 3, porque ya en el día 4, después ya dejamos tiempo libre y vamos al hotel, y en el día 4 es cuando ofrecemos nuestra opcional de la Praga artística. Praga artística. En este día 4, o bien el pasajero tiene la opción de quedar libre, visitar la ciudad por su cuenta, o sugerimos esta visita del barrio del Castillo, de la Catedral y del Callejón de Oro. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos hacia el otro lado del río, a bordo de nuestro autobús, y nos deja en el área que veíamos en el videoclip de Katy Perry, que, como te decía antes, fue grabado aquí, en el Castillo de Praga. Por eso estuvo muy bien grabado. Entonces, subimos hasta la parte alta, hasta el Stare Mesto, la parte alta del Stare Mesto, donde está situado todo este complejo, que es el que con entrada vamos a visitar al interior. Zona de los hoteles. En este tour, realmente los hoteles Leslie son muy céntricos, muy céntricos y todos con boca de metro en la puerta. O sea que realmente una calidad hotelera en este tour fantástica. El Castillo de Praga visitamos, como os decía, fue construido en el siglo IX por los reyes de Bohemia y es todo un complejo, no solo el castillo. Se visita la catedral, el convento de San Jorge, la basílica de San Jorge, el Palacio Real y el Callejón de Oro. El Callejón de Oro, que sobre todo es muy conocido por el número 27, que es la casa donde habitó Franz Kafka. O sea que realmente es muy completa la visita. Como os digo, se entra a la catedral, se visita la basílica, realmente es una visita muy completa. Luego bajamos a través del Callejón del Oro y una vez salimos del complejo, descendemos por el barrio de Malastrana, en paralelos al río Moldava, para finalizar la visita en la iglesia de Santa María de la Victoria, donde vamos a poder contemplar al Niño Jesús de Praga, que es una imagen de cera del Niño Jesús en su época infantil, que se esculpió en España en el siglo XVI y a la que se atribuyen milagros relacionados con la maternidad. Entonces es uno de los lugares que siempre gusta mucho visitar. Ahí es donde finaliza nuestra visita artística de Praga, que, como os digo, es una visita muy completa. Porque ya en el día 5, que ya dormimos en Praga esta noche, el día 4, y el día 5 vamos a salir hacia Viena. Vamos a salir hacia Viena, pero antes de llegar a Austria, vamos a hacer una parada en Eslovaquia. Porque llegaremos a Bratislava, capital de este pequeño país que antiguamente estaba unido con Chequia, y es una visita, un tour de orientación que hacemos por Bratislava y que merece mucho la pena hacer. Una ciudad márgenes del río Danubio, ya muy cerca de la frontera con Austria y Hungría, hacia donde nos dirigimos, rodeada por viñedos y la zona montañosa llamada Los Pequeños Cárpatos. El centro es muy lindo, es un casco antiguo construido en el siglo XVIII, solo peatonal, con lo cual da gusto caminar porque no hay coches, nadie nos va a contaminar, y destaca tiene muchos bares, cafeterías, en fin, que es muy recomendable almorzar aquí tranquilamente en Bratislava, que realmente es una ciudad bellísima, una ciudad que merece mucho la pena, quizá no tan conocida como pueda ser Praga o Budapest o Viena, pero que bien merece también ser conocida la capital de Eslovaquia. Yo tengo muchos amigos eslovacos, con lo cual le tengo mucho cariño a esta ciudad. Bueno, haremos la paradita de orientación y llegaremos ya a Viena. Quiere decir que habremos dejado Chequia, habremos dejado Eslovaquia y estaremos ya en Austria. Estaremos ya en Austria en este día 5 para
llegar a Viena y tener nuestra llegada y, en este caso, alojamiento ya en el hotel para poder descansar o dejar tiempo libre a nuestros pasajeros. Estamos en Viena, capital del país y de uno de los 9 estados federados de la ciudad, del país, perdón, de Austria. Viena tiene casi 2 millones de habitantes, también es una de las ciudades más pobladas de Centro Europa y fueron antiguos pueblos celtas quienes fundaron la ciudad en el siglo I antes de Cristo. Los romanos fueron quienes incorporaron la ciudad al imperio romano, dándole el nombre de Vindobona, ciudad blanca. Más adelante, ya en el siglo XIX, fue Viena una de las capitales musicales a nivel mundial. Ahí habitaban grandísimos compositores, parte de la historia de la música mundial, Strauss, Beethoven, Mozart, en fin, todos los principales artistas, compositores de ópera, con lo cual está muy ligada a la música. Viena también es muy conocida por ser una ciudad siempre neutral y por eso siempre se desarrollan allí muchas conferencias internacionales y tiene sede el organismo de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Con lo cual hoy en día vive no solo del turismo, sino de los congresos y de ser sede internacional. O sea, realmente una ciudad también muy cultural y muy cosmopolita, la que podemos visitar. En este día 5, cuando lleguemos, podemos hacer, hacemos, pero ya se acabó, nuestra visita panorámica, que finaliza en el hotel. Finaliza en el hotel, que realmente está muy bien localizado al lado de la estación central. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues lógicamente veremos el ayuntamiento de Viena, construido en 1872 por Friedrich von Schmidt. Os puede sonar el estilo porque es el arquitecto también de la Catedral de Colonia. Estilo neogótico. Y hoy en día, sede de la alcaldía y del Senado y del Consejo Municipal. O sea, es un edificio muy interesante el ayuntamiento, como también lo es el Parlamento. Aquí lo estamos viendo ya dentro de un estilo que podemos denominar helenístico, prácticamente nos recuerda muchísimo a las construcciones de la antigua Grecia, de la Grecia clásica, y es que efectivamente está construido en honor al pueblo heleno que anteponía los principios de libertad por encima de todo. O sea que muy interesante. Es el Parlamento donde se reúnen los diputados, antiguamente los de los reinos representados en el imperio, la parte austríaca de la monarquía austrohúngara, y hoy en día el Consejo Nacional y el Consejo Federal. También muy interesante, en pleno corazón de la ciudad de Viena. Veremos la iglesia votiva. Aquí la vemos, es una de las construcciones sacras en estilo neogótico también más importantes del mundo y sobre todo muy características las torres en forma de aguja, que son de casi 100 metros, 99 metros. Fue construida en el siglo XIX con motivo de las bodas de plata de la pareja real. Veremos también el Parque Prater, Prater de Viena, con su clásica rueda gigante, la Noria. Es un espacio de recreo que se sitúa un poquito más hacia las afueras de la ciudad y es el parque de atracciones más antiguo del mundo. La Noria tiene 60 metros de altura y es uno de los símbolos de Viena. Inicialmente era un coto imperial de caza para la monarquía y ya en el 1766 se abrió al público. Y en 1895 se inauguró este parque de atracciones que es tan antiguo que realmente envuelve a todas las atracciones que vemos en un aire antiguo, romántico, no tan moderno como cuando vamos a Orlando y vemos las grandes atracciones de la Warner Bros. o de Disney. Es un parque de atracciones muy clásico y muy interesante, muy original, hoy en día que somos tan modernos. Visitaremos también la Catedral de San Esteban, ya en el centro. Una vez que volvemos del Prater, que vamos a bordo del autobús, el bus nos deja en el centro y continuamos la visita a pie, hasta llegar a la catedral, porque es el símbolo religioso más importante de Viena y también muy característica por la forma de las
torres de aguja y sobre todo de los azulejos, que, como veis aquí en el techo, pues son unos 250.000 azulejos que se tuvieron que restaurar después de la Segunda Guerra Mundial y después de los bombardeos nazis y aliados, lógicamente. Cuando hay una guerra, todo es un destrozo. Bueno, la visita panorámica de Viena, súper completa, realmente muy interesante, de parte a pie y parte en autobús, y finalizamos el día 5 para llegar al día 6, dormir en Viena, y ofrecemos la visita artística de Viena. O dejamos este día libre para actividades personales o sugerimos encarecidamente esta visita al Palacio de Schönbrunn, residencia de Sisi Emperatriz, y también al edificio de la Ópera de Viena, que es imprescindible hablando de una ciudad tan ligada a la música. Esta visita opcional, como os digo, nos va a llevar a conocer más, sobre todo, del Imperio Austrohúngaro. Vamos a ir hasta el Palacio de Schönbrunn, a las afueras de la ciudad, que fue inaugurado en 1599 por el emperador Maximiliano II. Durante el gobierno de María Teresa se produce toda la ampliación de este palacio que lo convierte hoy en día en lo que es el llamado Versalles vienés. La mayor es interesante porque lo que vamos a ver en el interior, la gran mayoría son los muebles, la decoración original de la época, llamada rococó austriaco, lo cual realmente es una visita imprescindible si vamos a Viena. Muy interesante y prácticamente a nivel del Palacio de Versalles de París. Y como no, una vez visitamos Schönbrunn, volvemos al centro de la ciudad para visitar la ópera. La ópera es este edificio neorrenacentista del siglo XIX, inaugurado en 1869, con la representación del Don Giovanni de Mozart. Es una visita muy completa. Vemos el exterior y sobre todo el interior. Vemos el patio de butacas, el escenario. Son 2.284 plazas que tiene la ópera y es el centro neurálgico de la música de ópera a nivel mundial. Es una visita también muy interesante y que nos van a explicar todo el interior y todas las bambalinas del teatro. Está en pleno centro de la ciudad. Y claro, hablando de ópera, pues cómo no, ofrecemos también una opcional, que es el espectáculo de valses, que es realmente muy interesante porque son músicos, veremos música clásica, bailarines, cantantes de ópera, realmente también muy recomendable, así nos arreglamos un poquito y vamos, como no, al vals allí en Viena, como no, en la ciudad de la música. Sin duda, muy interesante. Ya después pues, podemos tomar un champán que nos van a ofrecer allí en el vals, en fin, relajar y disfrutar de la música antes de ir a descansar y continuar el tour en el día 7 para ir desde Viena hasta Budapest. Quiere decir que dejaremos Austria para llegar hasta Hungría. Llegaremos a Budapest, capital y ciudad más poblada de Hungría, casi 2 millones de habitantes, y que en realidad son dos ciudades, la antigua Obuda, que fue ocupada por las tribus celtas, y la ciudad de Pest. En realidad hablamos siempre de dos ciudades, pero eran tres, Obuda, Buda y Pest. De ahí el nombre de Budapest, de la conjunción de las tres ciudades. Muy importante la ciudad de Budapest durante el Imperio Austrohúngaro, junto con Viena, toda esta zona. Budapest hoy en día es considerada una de las ciudades más bellas de Europa, realmente muy interesante, y no solo por sus monumentos, por su lado cultural, sino también porque es un lugar muy visitado porque tiene el sistema de cuevas de aguas termales mayor del mundo. O sea, hay más de 80 manantiales geotérmicos y realmente atrae también mucho turismo de relax para visitar los baños y todo lo relacionado con el vapor y las aguas termales. Son 4,3 millones de habitantes que la visitan por año. También está dentro de las 25 ciudades más visitadas del mundo. O sea que realmente muy interesante. Ciudad que conocemos tal como es hoy desde 1873 y que tiene, es interesante, el tercer mayor parlamento del mundo. Luego lo vamos a ver. Y lo que os decía, el mayor sistema de cuevas termales del mundo. O sea que también en Budapest una actividad muy recomendable para hacer es visitar los baños termales. Bueno, en Budapest
Llegamos en este día 7 y llevamos a cabo nuestra panorámica después del almuerzo. Después del almuerzo comenzamos en la parte alta de la ciudad, subimos hasta el mirador llamado el Bastión de los Pescadores, y normalmente esta visita panorámica de Budapest finaliza sobre las 18 horas en el hotel. Este bastión es un mirador situado en la zona de Buda, en la zona de Buda, al oeste del Danubio, y realmente se puede contemplar con todo el esplendor lo que es la zona de Pest, el Parlamento, el Danubio y lo espectacular de la ciudad. Lo que vamos a ver es este mirador que estáis viendo, que tiene 7 torres que representan las 7 tribus fundadoras de Hungría. O sea que realmente muy interesante. Subimos en autobús, bajamos andando hasta la parte baja, nos viene a buscar nuestro autobús y cruzamos al otro lado del río. Estamos en Buda, vamos hacia Pest, donde tenemos la Plaza de los Héroes. Plaza de los Héroes, una de las más importantes de Budapest, una vez más las 7 tribus libertadoras de la patria, y es la zona donde finaliza la avenida András, que después la vamos a ver, y que hace todo el complejo del centro de la ciudad. En la Plaza de los Héroes es justo donde comienza esta avenida, que es la avenida, aquí veis la plaza, y la avenida Andrássy, una de las más clásicas de la ciudad. Fue construida en 1872 y vamos a poder contemplar las bellas fachadas de casas, de palacios renacentistas de la época y que hoy día se conservan muy bien. Muy lindo el paseo por la avenida Andrássy. En fin, hacemos una panorámica muy completa antes de volver al hotel en este día 7. Dormimos en Budapest, porque en el día 8 o bien dejamos tiempo libre al pasajero que no quiere contratar la opcional, o hacemos nuestra Budapest artística, que realmente es muy interesante porque vamos a visitar no solo el Parlamento en su interior, sino también la Basílica de San Esteban. Incluye los dos lugares. Vamos a ir hasta el Parlamento, construido entre finales del 19, comienzos del 20, en estilo neogótico, y el símbolo de la ciudad. Es un Parlamento que tiene casi 700 habitaciones, 268 metros de longitud y 118 de anchura. Es el tercer parlamento mayor del mundo, después del de Rumanía y del de Argentina. Visitamos todo el interior, o sea que realmente muy completa la visita, todo el interior decorado con mármol y oro, salones, habitaciones, destacando sobre todo la Cámara Alta, que es el gobierno de Hungría, que lo vamos a visitar. Y también veremos el tesoro de la corona. El Parlamento efectivamente está en la zona de Pest. La que veíamos antes en Mirador es Buda. Claro, esta panorámica que estáis viendo la vemos desde Buda, desde el Mirador, pero el Parlamento está en el área de Pest, al otro lado, en la parte oriental del Danubio. La visita del Parlamento nos deja el autobús en la entrada que está en la parte posterior, digamos, del Parlamento, y se hace a pie. Es una visita guiada con guía local del propio museo, que va a hacer el recorrido completo de las salas más importantes y las joyas de la corona. Y después, cuando salimos del Parlamento, vamos a visitar la iglesia basílica de San Esteban. De San Esteban, está muy cerquita del Parlamento, es una iglesia de culto católico y realmente una ciudad que pues lo más interesante que tiene dentro es la mano derecha del primer rey de Hungría, Esteban, Basílica de San Esteban, en su honor. Y realmente es una basílica catedral impresionante, con 55 metros de ancho por 87 de largo, y la cúpula, que hasta su altura son 96 metros. O sea que realmente es uno de los edificios más interesantes de Budapest. Hacemos esta visita opcional en el día 8 y en el día 9 es el fin del circuito. Cuando hacemos nuestro transfer out, que siempre está incluido, lógicamente, y finalizamos los servicios. Recordaros, sobre todo la opción de valor añadido que os hablaba al principio. Este paquete de valor añadido, que muchos ya sabéis, que se puede vender desde vuestros países de origen y que es interesante para vosotros, porque ahí comisionáis los paseos opcionales,
y muy interesante para el pasajero porque ya lleva completo todo el paquete. Y como os decía antes, en esta tour, todas las capitales imperiales, incluye la artística de Praga, como hemos visto, con el barrio del Castillo, la Catedral y el Callejón de Oro, la artística de Viena, con la Ópera y el Palacio de Schönbrunn, y la artística de Budapest, con el Parlamento y Basílica de San Esteban. Incluirlo, porque realmente son visitas, como os digo, que merecen muchísimo la pena, y además ya llevan incluida una cena y un almuerzo, también para completar nuestra oferta. Y de esta forma, pues en este día 9, fin de nuestros servicios y fin del itinerario. Como os digo, este tour, todas las capitales imperiales, bien completo para conocer Europa Central y que recomiendo que lo ofrezcáis a vuestros pasajeros. Lindo circuito, ciudades quizá no tan conocidas y muy lindo y muy interesante para recomendar a nuestro querido pasajero. Así que ya sabéis, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el canal de YouTube, donde colgaremos esta formación de todas las capitales imperiales para que lo tengáis a disposición, con Surland, 100% tranquilidad.